Hola, 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 muy buenas noches chicos, bienvenidos a una nueva reunión de los jóvenes de Congregación Cristiana de la ciudad de Reconquista. Bienvenido a todos los que se están conectando, sean todos bienvenidos a disfrutar una noche más de alabanza, adoración de la palabra de Dios. Podemos comenzar orando por la reunión para que el Espíritu de Dios empiece a guiar esta reunión. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, Dios bueno, Dios de amor, Dios de misericordia, Señor, te damos gracias por una noche más, Señor, que tú nos regalas, por un sábado más, Señor, que podemos reunirnos, hacer este vivo, Señor, para compartir, Señor, la palabra de Dios, tu palabra viva, Señor, que es transmitida, Señor, a través de muchos lugares, Padre, en el nombre de Jesús. Que sea tu Espíritu Santo guiando la reunión, Señor, guiando las alabanzas, guiando la palabra, en el nombre de Jesús. Que sea, Señor, que esto no sea una noche más, Señor, sino que aquellos que estén recibiendo tu palabra a través del monitor de la computadora, a través de un celular, Señor, sea la palabra que ellos estén esperando, esa palabra de aliento, esa palabra de vida, de fuerza, Señor, que ellos estén necesitando para enfrentar cualquiera sea la circunstancia, Señor, que tengan en sus vidas. Señor Jesús, te amamos, te damos gloria y honra, Señor, solo a ti, porque solo tú eres digno, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo, ven a este lugar, ven, Señor, y empieza a obrar desde ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Vamos a estar compartiendo las alabanzas que está a cargo de Danisa con el grupo de Ministerio de Alabanza. Así que, Danisa, te doy el lugar. Dios te bendiga. Ten libertad aquí, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Ten libertad aquí, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ten libertad aquí, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Ten libertad aquí, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Yo soy tu casa, tu morada, yo soy tu hogar y cambio todo de lugar. Yo soy tu casa, tu morada, yo soy tu hogar y cambio todo de lugar.
Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Ven, desciende, que tu nombre crezca, llena este lugar, llena este lugar. Ven, desciende, que tu nombre crezca, ven y enciéndeme, ven y enciéndeme. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Ven, desciende, que tu nombre crezca, llena este lugar, llena este lugar. Ven, desciende, que tu nombre crezca, ven y enciéndeme, ven y enciéndeme. Ven, desciende, que tu nombre crezca, llena este lugar, llena este lugar. Ven, desciende, que tu nombre crezca, ven y enciéndeme, ven y enciéndeme. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Solo para ti, solo para ti, solo Amén. Gloria a Dios. Esta casa, nuestra casa, la dejamos para ti, dice la canción. ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Cuál es la casa de Jesús donde habita nuestro corazón? Nuestro corazón es la casa de Él
y la dejamos solo para ti, Señor. Ahora vamos a pasar a la palabra central que está a cargo de aquí, de mi amigo Santiago. Así que, Santiago, te dejo este lugar. Que Buenas, ¿cómo están, chicos? Espero que tengan un lindo día. Seguro muchos están en sus casas, con su familia, algunos quizás a punto de comer, otros se están juntando, pero le voy a robar un ratito su tiempo. Quería darle una reflexión, una pequeña palabra para que tengan en cuenta. A mí, a mí me gusta poner títulos a las reflexiones y a la palabra que yo voy a dar porque se me hacen que a través de un título también comienza todo. Yo a esta reflexión le puse como una tormenta pasajera. Así me llamó la atención ponerla así porque ahora le voy a pasar a explicar por qué. Le cuento cómo surgió esto, cómo yo, así cortito, cómo Dios me tocó a través de este título y de esta palabra que voy a dar, lo voy a leer ahora. Yo estaba, no sé si ustedes ven Jesús, creo que muchos ven Jesús. Y estaba con el celular una noche y estaba mirando con mi mamá y ella me dice, mirá Santi, me dice, y estaba pasando una escena en la cual Pedro, que ahora lo voy a contar, estaba pasando una escena, ¿no? Y me detuve a mirar y a pensar esa situación, ¿no? Y en la semana me replanteé muchas cosas, busqué esa palabra en San Mateo 14:22, para que vayan buscando ya. La investigué, leí y quería conocer más sobre esa situación. No es una historia, sino una situación, es una situación de Pedro, uno de los discípulos de Jesús. Así que le voy a leer, si me acompañan a buscar en sus casas, en Mateo 22, y yo les leo. Es cortito. El título dice: Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas en la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló, diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Es cortito, ¿no? A mí este versículo me tocó mucho porque como les conté, había los discípulos de Jesús lo mandó a los discípulos a que vayan a otro lado, en la barca, que Jesús iba a ir con ellos, pero le dijo que ellos adelanten, porque él iba a despedir a la multitud. Y después Jesús se fue a orar. Mientras los discípulos se estaban yendo, Jesús se fue a orar solo y después se fue caminando por el mar, en la cual se le aparece. Y como había mucho viento, como había fuerte viento,
las olas andaban para todos lados y los sacudía la barca de los discípulos, sacudía para todos lados. Estaban medio asustados ya. Y de repente ven un fantasma, dicen. Ellos pensaban que eran un fantasma. Y miran y se empiezan a asustar y empiezan a tener miedo. Y era Jesús y le dice, tranquilo, soy yo, soy Jesús. Y Pedro mira y le dice, si eres tú Jesús, manda que yo vaya hacia ti. Y le dice, ven. Se ve que Pedro no dudó, ahí nomás le saltó y se fue caminando. Pero en un momento cuando estaba caminando hacia Jesús, dice la Biblia que mira, ¿cómo dice? Se distrae. Perdón. Vino Jesús, ajá. Bueno, sí se distrae y mira, empieza a pensar y mira el viento que estaba, tuvo miedo, dice, tenía miedo. Entonces se comenzó a hundir. Y se comenzó a hundir hasta que dijo, Jesús, sálvame. Jesús le estrechó la mano y lo sacó. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es cortita la palabra y yo creo que ya saben por qué lado voy. Y muchas veces yo me puse a analizar, me puse a pensar que muchas veces, yo me siento como Pedro. Miro, por así decirlo, la tormenta, miro las otras cosas y no me enfoco en Dios. Y cuando miro la tormenta, es ahí donde yo me voy alejando más de Dios. Y empiezo a tener miedo, ya mi fe no es la misma. Me empiezo empiezo a pensar y a no depender de Dios porque miro otras cosas y no miro a Jesús. Y es clave el mensaje porque a mí me tocó mucho porque porque estamos pendientes de la tormenta, de los problemas que tenemos muchos y no miramos hacia Jesús y muchas veces nuestra fe no es la misma. Nuestras esperanzas ya se pierden, ya solamente miramos la tormenta. ¿Y qué tipos de tormenta tenemos? Ya saben, por ejemplo, las adicciones, los problemas en la familia, problemas económicos, problemas laborales, también están el rencor, los odios, la falta de perdón. Son muchas cosas que nos sacan de foco, que se nos pasan, nosotros caminando hacia Dios se nos pasan y ya nos desviamos, ya miramos hacia eso, hacia lo que pasó ahí. Y muchas veces no sabemos cómo manejarlo y ya estamos pendientes de eso. O sea, y yo me sentí así muchas veces y muchas veces me cuesta porque miro muchas veces la tormenta y no miro a Dios. Y es ahí donde yo me alejo, donde yo... por así sí, tomo distancia, pero es porque porque estoy dependiendo más del problema, de la tormenta. Y el mensaje es corto, yo puse el cronómetro acá, son 10 minutos, una historia cortita, una historia linda, que a mí principalmente me tocó mucho, y quería compartírselas porque... yo creo que así como yo, muchas veces ustedes se sintieron como Pedro. Tuvieron miedo, miraron la tormenta y no miraron a Dios. No tuvieron fe, las esperanzas se fueron. Pero papá siempre nos da otra oportunidad. Papá siempre nos da la mano y nos trae otra vez de vuelta. Y te dice, Santiago, ¿por qué dudaste? Y yo quedo ahí. Bueno, entonces ahí ya nos da otra oportunidad. Y yo creo que así como a mí, a ustedes también siempre, porque Dios es tan amoroso, tan misericordioso con nosotros, nos da todo, nos da oportunidades, nos da todo. Así que ese era mi mensaje, ese era el mensaje cortito que yo tenía, que dejemos de mirar la tormenta, porque perdemos mucho tiempo, perdemos muchísimo tiempo y tenemos que mirar a Jesús, porque es lo único que importa en este tiempo. Estamos en tiempos difíciles, donde una pandemia nos dijo, nos paralizó, y Dios permitió eso, ¿no?
para enseñarnos distintas cosas como siempre se habla. Y yo creo que es un momento donde tenemos que ya verlo el problema, pero no enfocarnos en ello, sino decir, es un problema, listo, ya está, yo me tengo que enfocar en Dios. Quizás antes los problemas lo veíamos como, ahí ya viene el problema otra vez. No. Pero yo creo que ahora en este tiempo ya tenemos que dejarlo pasar. Si viene un problema, es decir, ahí viene el problema, listo. Eso es lo que a mí me va a ayudar a cambiar, eso es lo que a mí me va a ayudar a crecer en Cristo, eso es lo que a mí me va a hacer un buen chico, un buen siervo de Dios, una buena sierva de Dios, que eso me va a ayudar a cambiar, va a sacar todo lo feo de mí y va a poner todo lo bueno. Así que era solamente eso, chicos. Dejemos de mirar la tormenta. No seamos muchas veces, somos muchas veces como Pedro, pero tenemos que no serlo. Tenemos que mirar a Jesús. Hoy escuchaba una canción linda que decía que teníamos un velo acá adelante que nos impedía ver la presencia de Dios y nos impedía sentirla. Y decía, pero el velo ese se rompió y se fue. Algo así decía la canción, no me acuerdo mucho. Y eso quería decirles también, que hay un velo que muchas veces no nos deja ver a Jesús. Pero tenemos que sacarlo. Sé que va a costar, sé que va a doler, pero es para sacar lo mejor de nosotros. Es para aferrarnos más a papá, que es lo único que importa. Es para para conocerlo más, es para aferrarnos más a él. Y como les dije, papá siempre está ahí. En el borde, cuando estamos allá por morir, él nos da la mano así, nos saca de ahí. Así que tranquilos, chicos, tenemos que mirar a papá, que es lo único que importa. Yo los animo a seguir. Si tenés un problema, si tenés una tormenta que te está sacudiendo, si vos querés ir para adelante y como dice ahí, el viento era contrario, si vos querés ir y algo ves que viene, algo ves que te azota, no le des importancia. Vos tenés que seguir, vos tenés que correr, porque sos un hijo de Dios. Y Dios no nos dio espíritu de esclavitud. Dios nos hizo guerreros, nos hizo fuerte. Así que con todo, el problema ya va a pasar, la circunstancia ya va a pasar. Solamente tenemos que enfocarnos en Dios. Tenemos que depender de Él, mirarlo a Él. ¿Cómo lo hacemos? Muchas veces arrepintiéndonos, muchas veces dejando de mirarlo, de mirar ese problema y de correr a Él, de buscar, de orar, de conocerlo, de tener un corazón dispuesto a conocer más de Él. Era solo eso. Es cortito, pero creo que papá se va a encargar de hablarle a cada uno de ustedes. Y ese es mi mensaje. Dejemos de mirar los problemas, dejemos de mirar las tormentas. Papá ya nos eligió. Sabes por todo lo que vamos a pasar, porque Él ya nos avisó de antemano, ya nos dijo, esta leve tribulación es momentánea. Pero yo aprendí que la tormenta va a pasar, ¿no? Porque es pasajera, yo le puse pasajera. Las circunstancias, los problemas pasan. No, quizás muchos deciden quedárselas y otros no. Pero como dice papá, esta leve tribulación es momentánea. Ojo, uno elige que sea momentáneo, ¿no? Vos podés elegir si querés que sea momentáneo o no. Te aconsejo que no elijas que sea momentáneo, porque es ahí donde Dios te va a decir, bien hijo, bien, estás creciendo. Así que ánimo, chicos. Ese era el mensaje y espero que le haya servido, espero que le haya gustado. Es lo que Dios dispuso en mi corazón. Primeramente me habló a mí, primeramente me enseñó a mí, se tomó el tiempo de decirme las cosas, de mostrarme esa escena pequeña en Telefe, en el canal Telefe. Y yo hoy me gustó tanto que traté de verla, que quise investigar, que algo me causó que ya
quise ahí, ya busqué y yo decía, necesito decirle esto a los chicos. Y gracias a Dios que me dio esta oportunidad, que me dieron esta oportunidad para poder decirles. Y eternamente agradecido a Dios. Así que chicos, ánimos, enfoquémonos en papá, que es lo único que importa. Lo demás ya va a pasar, es momentáneo. Fuerza, es todo. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Ven, desciende, que tu nombre crezca, llena este lugar, llena este lugar. Ven, desciende, que tu nombre crezca, ven, enciéndeme, ven, enciéndeme. Ven, desciende, que tu nombre crezca, llena este lugar, llena este lugar. Ven, desciende, que tu nombre crezca, ven, enciéndeme, ven, enciéndeme. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Ven, desciende, que tu nombre crezca, llena este lugar, llena este lugar. Ven, desciende, que tu nombre crezca, ven, enciéndeme, ven, enciéndeme. Ven, desciende, que tu nombre crezca, llena este lugar, llena este lugar. Ven, desciende, que tu nombre crezca, ven, enciéndeme, ven, enciéndeme. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Solo para ti.
Damos gracias a Dios por la hermosa palabra que ha puesto en la vida de Santiago para poder compartir con nosotros. Creo y estoy más que seguro que ha sido de mucha bendición para todos aquellos que lo han recibido y que lo que han recibido van a compartir hacia las demás personas que conozcan, amigos, compañeros, vecinos, familia. La verdad, muy linda palabra. Vamos a ir terminando, pero antes de terminar nos queremos dejar de anunciar, que es muy importante también, es que el próximo sábado la reunión va a ser a las 20 horas. Ya no vamos a transmitir más a las 21, sino que a partir del próximo sábado 20 horas. 20 horas. Así que están todos invitados. No se van a conectar a las 21 porque ya no va a haber nadie. Así que por favor, 20 horas, todos conectados. Oramos para terminar la reunión. Señor Jesús, amigo nuestro, gracias te damos por la hermosa palabra, Señor, que hemos recibido. Gracias, Señor, porque creemos y estamos más que confiados que ha sido palabra de bendición, palabra que ha caído en tierra fértil, Señor, y que va a dar sus frutos, Padre, en el nombre de Jesús. Sabemos que muchas veces las circunstancias son difíciles, pero si miramos y ponemos los ojos en ti, todo será mucho más liviano, Señor. La carga será llevadera, Padre. Te damos gracias, Señor. Bendecimos a las familias, a los amigos, a los hermanos que están del otro lado, Señor. Bendecimos su economía, su salud, su entrada, su salida, Padre, en el nombre de Jesús. Tú que estés guiándolos, llenándolo con tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús. Te adoramos, te bendecimos, te damos toda gloria, toda honra, Señor. Exaltamos tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.